Y él viene y llega a la casa todo cansado, ha trabajado, ¿verdad? Como burro. Y entonces ve ruido y luces y escándalo. Y llama a uno de los siervos y dice, ¿qué onda? ¿Qué está pasando aquí? ¿Sí? Dice, no, dice, es que tu hermano ha vuelto y tu padre está tan contento que ha hecho una fiesta. Dice, dice, se ha echado todo lo que nos costó toda una vida juntar, dice, todo el dinero, todos los ahorros de mi padre, los tuvimos nosotros que dárselos porque ya quería su herencia. ¿Cómo es posible? ¿Cómo se atreve? Y el muchacho estaba tan enojado, tan dolido, tan sentido. Y sale el padre y le dice, hijo, ¿qué no vas a entrar a la fiesta? Y el hijo estaba enojado, ¿verdad? Y dice, ¿cómo es posible? Dice, ¿cómo es posible que esa vergüenza de hijo tuyo? Fíjate que no dijo mi hermano, ¿verdad? ¿Sí? Esa vergüenza de hijo tuyo ha tirado todo el dinero que le diste, toda su herencia, en rameras y en borracheras. Y tú le haces una fiesta. Y dijo, que ambos reciban la alegría, el gozo, la presencia, la bendición de estar con el Padre. ¿Sí? Ahora, andábamos en 1 Corintios, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué usa Dios? ¿Qué hace Dios? ¿Cómo nos llena de su espíritu? Bueno, aquí la cosa a veces se pone un poquito complicada, sobre todo cuando uno tiene sus ideas acerca de cómo Dios debe de hacer las cosas, ¿verdad? ¿Sí? Y Dios hace cosas un poquito raras. Un poquito raras. Les platicaba a los pastores de un testimonio de una querida hermana en Cristo que se llama Maggie. Y Maggie, muy linda, tiene casi 20 años en el Señor, fiel, decente, ¿verdad? Buen testimonio. Pero Maggie fue hija ilegítima, ¿sí? Y eso de por sí conlleva tantas tristezas y vergüenzas, ¿verdad? Que no le corresponden al individuo. Lo triste de los hijos ilegítimos es que ellos siempre viven avergonzados por un pecado que ellos no hicieron, ¿sí? Algo que no fue su culpa. Pero así estaba ella. Y cuando tenía 6 años de edad, su madre murió. Así que quedó huérfana. ¿Sí? Y pasan los años, se casa, recibe al Señor, una mujer decente, buena, pero triste. ¿Sí? Esa es la palabra, triste. Y una noche estamos orando, ¿verdad? Hay muchos, y se desvanece Maggie y cae al suelo, ¿verdad? Fulminada parecía. Y duró ahí unos 15 minutos y de repente se empieza a reír. Y a reír, 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 y 1 hora, y 2 horas, y 3 horas, y finalmente toma a su esposo y el hijo, ¿verdad? Víctor y otros, pues la cargan como pueden, ¿verdad? Porque la mujer estaba ida, totalmente. Y se la llevan como pueden, ¿verdad? A la casa, y pues uno está mirando y dice, ¿qué es esto, verdad? Dios mío. Y después nos platicó Maggie que cuando ella estaba ahí en el suelo, el Señor la llevó, por así decirlo, delante del féretro de su madre. Y el Señor le habló y le dijo, aquí perdiste la alegría en tu vida. Y yo te voy a devolver toda la alegría que tú has perdido. Y ahora Maggie es una persona tan contenta, tan alegre, tan risueña. Da tanto gusto estar con ella. Cosas raras, sí, un poco, ¿verdad? No entiendo por qué. ¿Y quién te está preguntando que tú tienes que entender? ¿Verdad? Digo, ¿sí? Y decimos, ¿pero por qué? ¿Por qué ese tipo de cosas? Bueno, 1 Corintios nos dice lo siguiente, capítulo 1, versículo, vamos a leer desde el verso 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes, ¿por la qué? A ver, dilo en voz alta. Por la locura de la predicación. Agradó a Dios salvar a los creyentes por algo que la gente consideraba una locura. Dios ha hecho eso con tanta frecuencia, ¿sí? Y fíjate lo que continúa diciendo. Dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero Dios no les da ni a uno ni a otro lo que quieren. Dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura,
mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Sabes que esa palabra insensato se traduce igualmente ridículo? Lo ridículo de Dios, lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Ay, hermano, pero mira, yo he visto cosas muy raras suceder, tanto en la Biblia como en la historia, como en la experiencia. ¿Sí? Dios hace locuras. ¿Por qué gente se cae? ¿Por qué gente llora como locos? ¿Por qué gente sale corriendo despavoridos, verdad? Gritando, pecador, pecador, soy un pecador. Y la convicción del Espíritu Santo casi los mata hasta que caen postrados en algún lado, arrepentidos y recibiendo el perdón de Dios. ¿Por qué suceden esas cosas tan raras? Yo no sé. Lo que sí sé es que la Biblia dice que las cosas de Dios a veces son locura para nosotros. Pero dime una cosa, ¿crees tú que sea posible que tú y yo, con el chícharo seco que tenemos adentro del cráneo, podemos entender al Todopoderoso? Digo, ¿quiénes somos para creer que podemos dictar las maneras en que Dios va a hacer las cosas? ¿Dios hace cosas raras? Por supuesto que Dios hace cosas raras. Siempre lo ha hecho. ¿Sí? Ahí viene Jesús, ¿sí? Anda predicando, se topa con un ciego. El ciego quiere dinero, porque, ¿verdad? Es un limonero. Y Jesús lo agarra y se lo lleva fuera de la ciudad. Y ya lo tiene acá afuera, y entonces Jesús hace... Y agarra tierra y hace una masacota de lodo, ¿verdad? Y se lo unta así. Y el hombre está diciendo, ¡bácalas! Dice, ¿por qué me estás haciendo esto? ¡Qué asco! ¡Qué barbaridad! ¿Qué no te enseñan? ¿Qué no te educó tu mamá, verdad? Y entonces Jesús le dice, ve y lávate. Por supuesto que me voy a lavar. Pues ¿qué estás pensando? ¿Verdad? Y el hombre se va al estanque y agarra agua y se está lavando y está maldiciendo a los predicadores raros, ¿verdad? Seguramente era norteamericano. Y entonces, porque ellos son los que hacen esas cosas. Y el hombre está ahí lavándose, ¿verdad? Y de repente, Dios mío, está viendo, se le olvidó quitarse, todavía le está chorreando lodo por las mejillas, ¿verdad? Y va corriendo, ¿dónde está? ¿Le importó el lodo? No. ¿Le importó la escupida? No. Ahora, si yo llego ahorita contigo y digo, permíteme escupirme en el ojo, en tu ojo, ¿verdad? Tú vas a decir, Gregorio, no lo vuelvas a invitar jamás, ¿verdad? Pero Jesús lo hacía. Le trae un sordo mudo una vez. Jesús escupe, yo no sé por qué le daba por escupir. Yo no soy de la doctrina de escupir, ¿eh? Sí. Yo todavía no le escupo a nadie, pero quien quita y te toque a ti. Y escupe, ¿verdad? Y le pone del esputo en la lengua. ¡Ah! ¿Sí? Y entonces le mete los dedos en las orejas. ¡Ah!